Ya vieron el problema y lo vamos a resolver en la pantalla, como lo hacemos siempre. Como las clases son más cortas, ya en este problema se dice que cuando se conecta el condensador C4, no se conoce la capacidad, y cuando se conecta la fuente, uno de los condensadores adquiere una carga de 960 microcoulomb. El condensador C1, ya se me fue. Este condensador C2 tiene 960 microcoulomb. ¿Ya? Ahora, C1 y C2 están en serie, por lo tanto, la carga es la misma, y con eso tenemos que Q1 también vale 960 microcoulomb. ¿Ya? Ahora, este tiene 90 microfarad, y este es desconocido. Para resolver el problema, lo que tenemos que hacer es simplificar primero lo que tenemos. A ver, voy a dejar entrar a los que están atrasados. Por lo tanto, primero que nada, al estar estos dos en serie, se pueden sumar y tenemos 1 partido por C12 es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Al estar en serie, se suman los inversos. Y eso tenemos 1 partido por 120 más 1 partido por 40. Vamos a usar en todo momento microfarad, ¿ya? Así que no es necesario escribir microfarad todo el tiempo. Ya. ¿Qué nos da esto? Esto nos da 120. 1 más 4 por 3 serían 4 partido por 120. Entonces C12 vale 30 microfarad. ¿Ya? Ahora, este condensador, ¿cómo nos queda este sistema? Nos queda de esta forma. En que este es C12, este es el de 90 y este es el condensador variable. Entonces, sigamos simplificando el circuito. Estos dos de acá están en paralelo. Por lo tanto, tenemos que C1, 2, 4, que sería la suma de estos dos en serie, más la suma de C4 en paralelo, es igual a C12 más C4. Porque al estar en paralelo, la suma es directa. Por lo tanto, tenemos C12 es 30, más C4 que es desconocido, por lo tanto vale eso. Entonces es 1, 2, 4.
Y finalmente, Profe, estos dos una están en consulta. serie. ¿Qué pasa? Una consulta. ¿Por qué ahí los microcoulomb después lo transformaba en microfaraday? Así nomás. No he Coulomb. transformado ninguna cosa. Los microcoulomb son microcoulomb, no los he tocado. Esto que tengo acá es solamente la capacidad. Estoy sumando las capacidades y las capacidades son estas que están aquí escritas y que son un dato del problema. Ya vale. No he usado el hecho que hay cierta carga en los condensadores. Ya. Sí, sí, gracias. Ya. Finalmente, la capacidad total del sistema es la suma de este que está acá, que está en serie, con estos otros tres que están, bueno, estos otros tres se transforman en C1, 2, 4. Por lo tanto, C1, 2, 3, 4, perdón. Como estos dos condensadores finalmente están en serie, hay que sumar los inversos. Por lo tanto, C1, 2, 3, 4 es igual a C1, 2, 4 más 1 partido por C3. Este de acá arriba es C3 a propósito. Vamos a escribirlo más grande. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es esto? Porque los últimos dos condensadores están en serie. ¿Cuánto nos da esta cosa? Aquí se me está acabando el espacio. Vamos a ver, vamos a seguir acá. Entonces, 1 partido por C1, 2, 3, 4 es igual a C3, C3 más C1, 2, 4 partido por C3 por C1, 2, 4. ¿Estamos? Por lo tanto, el último condensador C1, 2, 3, 4 vale Profe, C3, C1, 2, 4. Dame un segundito. es que hay C3 alguien que más... quiere entrar. Sí, al tiro. Ya. Entonces, la capacidad del último condensador vale lo que tenemos ahí, y eso es C3, que vale, C3 vale 90 por C124. C124 lo habíamos calculado, vale 30 más C4. Y eso dividido por C3 más C124. C3 vale 90. 90 más 30 serían 120 más C4. ¿Ya? Ya. Entonces, esto que tenemos acá es un solo condensador que es equivalente a estos 4 que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que...? Y aquí no conocemos cuánto vale la capacidad del condensador C4. ¿Ya? Entonces, voy a anotar algunos valores para que no se me olviden. C12 vale 30 microfarad. C124 vale 30 más C4. Ahora, si se aplican la carga en el condensador equivalente en C1, 2, 3, 4 es Q igual a CB de acuerdo a la formulita que sabemos del condensador, y eso sería 90 por
30 más C4 partido por 120 más C4, ¿ya? Por el voltaje, y el voltaje es lo que dan en el problema, que creo que eran 80 volts. 80 volts. Ya. Entonces, esta es la carga que tenemos en el condensador equivalentes. Este es Q1, 2, 3, 4. Ahora, esta carga está en ese condensador equivalente, pero este condensador equivalente es igual a C3 más C124. Acuérdense que la carga es la misma cuando dos condensadores están en serie. Entonces, en Q3 vamos a tener la misma carga que acabamos de anotar. 1, 2, 3, 4. Y además, Q1, 2, 4 va a ser igual a Q1, 2, 3, 4. Q1, 2, 3, 4 es la carga que tienen estos tres condensadores. ¿Ya? Ahora, y esa carga es la que calculamos acá arriba, pero acuérdense que todavía no sabemos cuánto vale C4, por lo tanto C4 C4 es una incógnita todavía. Profe, ¿Hay alguien que quiere entrar o no? Sí. profe, tengo una duda. ¿Ya? En los condensadores en serie, entonces la carga es igual en ambos. Sí. ¿Y los que son en paralelo? No. ¿Y qué sería igual? Depende de lo que tú tengas. Cuando tienes cuando tienes dos condensadores en serie conectados a una fuente, esos dos condensadores van a tener la misma carga. ¿Ya? Si tienes otra cosa, no se puede decir que los condensadores van a tener la misma carga, porque puede que tengas otro circuito. Estamos hablando solamente de casos específicos y casos más simples. Si tú tienes condensadores en paralelo, puedes tener una o más fuentes o puedes tener otros condensadores conectados. Por lo tanto, no necesariamente vas a tener las mismas cosas en los condensadores paralelos. No hay una regla que te diga así es siempre. ¿Ya? Ok, gracias. En este caso específico, miren, entonces, volvamos volviendo un poco atrás. Q124 es la carga que tenemos en estos tres condensadores, C1, C2 y C4, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer para poder resolver el problema a partir de que conocemos, de hecho no conocemos esto, porque no sabemos cuánto vale C4? Ya. Estos dos condensadores, lo voy a dibujar aquí. Si yo conozco la capacidad de un condensador y además conozco la carga, puedo encontrar el voltaje. Acuérdense, voy a anotarles aquí esta formulita. Q igual CB. Si yo conozco la carga y conozco la capacidad del condensador, entonces puedo encontrar el voltaje. Fíjense acá. Yo aquí conozco la carga del condensador Q1, del condensador 124, que serían estos tres en realidad. Y además conozco la capacidad, porque la capacidad ya la calculamos. Por lo tanto, podemos calcular el voltaje entre estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, voy a calcular ahora B124. El voltaje 124 es, voy a anotar si este es el punto A y este es el punto B, es igual a B sub A menos B sub B. B124 va a ser el voltaje entre este punto y ese punto que está allá abajo. ¿Cómo puedo calcular este voltaje? Con la fórmula de los condensadores, como Q partido por C. Q124 partido por C124. ¿Cuánto valía eso?
Q124 es este. 124 es lo mismo que ese, por lo tanto sería 90, factor de 30. A ver, vamos a hacer una multiplicación. 8 por 9 son 72, serían 7200 por 30 más C4. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, creo que sí. Partido por 120 más C4. Y eso partido por C124. ¿Cuánto valía C124? Valía 30 más C4. Está complicadito el problema. Ya, entonces esto vale... no. Ya, entonces B124. Fíjense que aquí 30, tengo 30 más C4 y aquí tengo 30 más C4. Eso se me va. Por lo tanto me queda 7200 partido por 120 más C4, ¿ya? Eso vale, acuérdense bien, eso vale el voltaje entre este punto y este otro punto, ¿ya? Ahora, si yo tengo este voltaje, a su vez, se puede usar para calcular la carga en este condensador de acá. Entonces, B124, Profe, ¿ya? una consulta antes de quedar más perdido. La carga 3, yo entiendo que mide lo mismo que la carga 1, 2, 4, porque están en serie. Sí, sí. Pero no entiendo por qué la carga 3 es igual a la carga 1, 2, 3, 4. Ni tampoco por qué carga No, 1, no, 2, no. 4 es igual. Espera, la carga 3 es igual a la carga 124. Carga Claro, 3. claro. Esas dos igualdades no las entiendo. Porque entiendo que 3 es igual a 1, 2. Sí. A ver, espera. Mira, lo que pasa es que la carga 124. A ver, es que estaban en la clase cuando hicimos suma de condensadores o no. A ver, vamos a resolver el problema. Mira, cuando supón que tenemos este problema aquí, un problema simple. B, C1, C2. Cuando tengo dos condensadores y un voltaje, lo que yo quiero hacer es encontrar un condensador equivalente. Sí. Por lo tanto, este circuito va a ser equivalente a este otro circuito. C equivalente. Lo mismo que hacíamos con la resistencia, en verdad, es lo mismo. Lo mismo que hacemos con la resistencia. Ahora, por lo tanto, lo que tengo aquí tiene que ser igual a lo que tengo acá. Cuando yo tengo aquí un voltaje V sub 0, por ejemplo, o da lo mismo, un voltaje conocido, y yo tengo una capacidad conocida, puedo calcular la carga equivalente, Q equivalente, ¿cierto? ¿Profe? Y esta carga equivalente, déjame terminar y ya lo veo. Esta carga equivalente es la carga que hay en este otro circuito. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es que estos dos circuitos sean equivalentes. Por lo tanto, este Q equivalente va a ser la carga que tengo acá. Pero la carga que tengo acá, a su vez, es la misma en C1 y en C2. Por lo tanto, en C1 voy a tener Q equivalente y en C2 también voy a tener Q equivalente. ¿Ya? Por eso Q3 es igual a Q1, 2, 3, 4 y también es igual a 1, 2, 4. ¿Ya? Entonces, cuando uno está trabajando con condensadores, no solo los condensadores en serie tienen la misma carga, sino que el condensador equivalente también tiene la misma carga. ¿Se entiende ahora? ¿Profe? ¿Ya? Que me están diciendo que les pida que acepte entrar a gente.
Ah, sí, sí, no sé, acabo de dejar entrar a alguien, que lo que pasa es que como miro el pizarrón, no estoy mirando la pantalla. Ya, entonces, volviendo al tema. El condensador equivalente tiene una cierta carga, y ese condensador equivalente era esa carga era Q1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero este condensador equivalente era igual a la suma de otros dos, que al estar en serie tienen la misma carga que el condensador equivalente. ¿Ya? Entonces, por eso Q1, 2, 3, 4 es igual a Q3 y a la vez es igual, y también es igual a Q1, 2, 4. ¿Ya? Ahora ya se me olvidó en qué estaba. Ya, entonces calculamos el voltaje entre el punto A y el punto B. Si yo tengo un voltaje en ese punto, voy a poder calcular cuánto vale la carga de estos dos condensadores. B124 es la carga de C1 más C2, ¿cierto? Porque estos dos están en serie. Este es el voltaje entre estos dos. Por lo tanto, Q12 es igual a C12 por B12 o B124. ¿Ya? Entonces, la carga en estos dos condensadores va a ser igual a C12 por B124. ¿Y eso cuánto va a ser? ¿Cuánto vale C12? A ver, Q12 vale... no, eso es lo que estamos calculando. Q12 vale C12. Como estos dos están en serie, ¿cuánto valía C1 más C2? C12 vale 30 microfarads. Eso ya lo habíamos calculado. 30 por B124. 7200 partido por 120 más C4. ¿Ya? Entonces, Q12 vale 30 por 7200 por... Ya, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero Q12, ahora, de nuevo, lo mismo que conversamos recién. Q12 es la carga de estos dos condensadores que están en serie. Al estar en serie, cada uno de estos condensadores tiene la misma carga. Y también tienen la misma carga que el condensador equivalente. Entonces, Q12 es igual a Q1 y a su vez Profe, igual a Q2. ¿Ya? profe, ¿Sí? una consulta, es que esto nosotros no lo vimos, porque cuando comenzó, lo último que vimos antes de que comenzó el paro fue que usted hizo una introducción a condensadores y hicimos un ejercicio. Entonces, la mayoría que respetamos el paro, no tenemos idea de lo que está haciendo. Miren, después de... Lo que pasa es que yo no me acuerdo en qué minuto empezó el paro exactamente, porque yo seguía haciendo algunas clases y las clases están todas en YouTube. Sí, pero el Eh, paro no tuvo que haber habido clases. o Entonces, sea, ese es eso, el tema. eso depende de la opinión de cada uno. Es Pero que mira, eso hicieron todos los profes, entonces se o hizo un llamado a respetar el paro, entonces sea, algunas personas siguieron asistiendo, pero eso no tuvo que haber sucedido, porque ahí no afectaron a todos los demás que respetamos el paro y que pero estábamos de acuerdo con lo que se estaba pidiendo. ¿y ustedes que respetaron el paro no se metieron a internet a aprender un poquitito mientras tanto? Es que si uno asistía a las clases y todo eso, No, no no, tenía que... no, si no necesitabas asistir a las clases, puedes meterte a internet y aprender Sí, en pero internet, es que sin ver usted mis clases. dijo, yo me acuerdo de sus palabras que dijo que usted iba a hacer las clases, pero que después usted igual lo iba a pasar. Sí, Entonces, sí, sí, por eso por es que eso, ese es empecé el tema. está bien, sí, por eso es que empecé con condensadores, pero exactamente en qué parte no me acuerdo muy bien. Miren, voy a terminar este problema y voy a revisar bien cuándo empezó el paro, cuándo fue la última clase, para tratar de repasar un poco. Pero yo Bueno, profe, gracias. les sugiero que se metan a internet y busquen y aprendan un poquitito por su cuenta, ¿ya?
Profe, pero Ya. también Rectoría hizo el llamado para que hiciera el cese de las actividades. Sí, pero Entonces igual no es algo rectoría, que venga de nosotros solamente. sí, sí, no, sí es cierto, pero en una universidad, rectoría no tiene ninguna, ninguna autoridad sobre lo que hacen los profesores en sus clases. Y eso es por el hecho de ser universidad, es así. Así Claro, que igual el rector dice, el problema está difícil, profe. El problema, sí, sí, está o sea, bien. yo Ya, pues, no, llegué a mire, la mitad y ya me perdí en realidad. Intenté como poner la atención y todo y está igual difícil, a por pesar de eso que... que, por eso que voy a revisar bien en qué terminamos para poder repasar, para que traten de entender, porque no me acuerdo bien en dónde terminamos. Por eso, pero por ahora lo que quiero es terminar este problema por lo menos, ¿ya? Así que denme un segundito. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al problema? ¿Ya? Justo en la parte donde quedó, lo que pasa es que dijo que V14 era, claro, el voltaje que hay en V12 y en el condensador 4, ¿verdad? Porque el voltaje en paralelo es el mismo. Claro. Pero no entendí por qué Q12, así, Q12 es igual a Q1, Q2, pero lo de abajo no lo entiendo, donde hizo C12 igual a V14. No entiendo por qué el voltaje, por qué ese voltaje va ahí. Este voltaje, este lo habíamos calculado un poquitito. Ah, no, este no es un voltaje, este es la capacidad. No, no, el 30. voltaje 1, 2, 4, profe, el que está al ladito. No entiendo por qué lo usó ahí. B124. Sí. Porque mira, inicialmente teníamos C3 y este era C124. Cuando uno suma estos tres condensadores, uno obtiene aquí C124, ¿cierto? Y lo que habíamos hecho era, primero, simplificar lo más posible este sistema para poder encontrar el condensador equivalente total. Y a partir de eso encontramos la carga en ese condensador equivalente total, ¿ya? Una vez que teníamos esa carga, si sabemos la carga en un condensador y sabemos la capacidad, podemos calcular el voltaje en ese condensador, ¿ya? Entonces, como yo conocía la carga de C3 y la carga en C124, puedo calcular el voltaje en C124. Y ese sí lo calculé y ese era este que está acá. ¿Ya? Este voltaje de acá es el voltaje en C124. Por eso es que lo puse acá. Lo que pasa es que ya lo borré, así que no me acuerdo cómo está hecho el cálculo, pero el voltaje B124 era este que está acá. Así, ahí sí mejor, profe. Y eso después ¿Ya? se podría igualar con la carga que nos dieron en el problema, ¿no? Justamente, esa es la idea. Entonces, a eso voy ahora, miren, para terminar lo último. Nosotros tenemos, este es el punto A y este es el punto B, y este es C1 y este es C2, ¿cierto? Esto es equivalente a un condensador solo que le habíamos llamado C12, ¿cierto? Este condensador solo tiene una capacidad que habíamos calculado ya que era de 30, ¿ya? Si nosotros conocemos el voltaje, este punto es A y este punto es B, ¿cierto? Porque estos son, acuérdense que cuando uno trabaja con condensadores, con circuitos equivalentes, uno supone que lo que ocurre en un lado es igual a lo que ocurre en el otro lado. Eso es por definición de circuito equivalente. Entonces, si yo conozco la carga en el condensador C12, que de hecho es esta que está acá, conozco entonces la carga en el condensador equivalente. Y esto, volviendo a la pregunta que me habían hecho un poco antes, la carga que hay en este condensador es la misma que la carga que hay en este o la carga que hay en este. ¿Ya? Entonces, la carga en C1 va a ser Q1 es igual a Q12.
porque Q1 es uno de los condensadores al cual, que es equivalente al C12. Y ahí estamos entonces. Q1 es igual a Q12, ¿cierto? ¿Q1 cuánto era? Q1 resulta que es conocido, porque ese es un dato del problema. Q1 era 900, a ver, déjeme echar una miradita. Q1 son 960 microcoulomb. Q2, profe. ¿Qué cosa? Era Q2, creo. Ah, era Q2. Tienen la misma carga. Ah, tienen razón, claro. Q1 es igual a Q2. Entonces, acuérdense, cuando hay dos condensadores en serie, la carga es la misma. Por lo tanto, la carga en C1 va a ser la misma que la carga en C2. Nos dieron la carga de C2, ¿cierto? Pero como están en serie, alguien está esperando, vamos a dejarla entrar. Como están en serie, la carga es la misma. Entonces, en Q1 también va a haber 960 microcoulomb. Y resulta que eso a su vez es igual a esto que está allá. Por lo tanto, 960 es igual a 30 por 7200 partido por 120 más C4. ¿Ya? Y con esto, aquí sí ya podemos resolver el problema. A ver, aquí se nos va un 0. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. ¿Qué nos queda? 32 por 120 más C4 es igual a... se también se va. 7200. Vamos a usar calculadora. 7200 dividido por 32. 225, por lo tanto, 120 más C4 es igual a 225. Y eso menos, por lo tanto, C4 vale 50105. ¿Ya? Y ahí estaríamos con lo que vale la capacidad del condensador C4. Veamos cómo estamos. 2320. Profe, Ajá. ¿y qué pasa con la carga cuando se tienen dos condensadores en paralelo? Miren, vamos a dejar este problema y voy a ver un poco el tema de qué pasa cuando tenemos suma de condensadores, ¿ya? Porque voy a repasar, es mejor que empecemos a repasar la parte de la suma de condensadores primero, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta aquí el problema, por lo menos ya encontramos cuánto vale C4, y vamos a ver qué pasa cuando uno tiene condensadores. Vamos a ver primero suma de condensadores. Primero vamos a verlo en paralelo, ¿ya? En paralelo, ¿qué es lo que tenemos? Este es un caso simple, por supuesto. Acuérdense que cuando uno tiene casos más complicados, y aquí tenemos B, aquí tengo C1 y aquí tengo C2. Ya. Si se acuerdan bien, los condensadores son, en el fondo son dos placas metálicas que están una cerca de la otra. ¿Qué pasa cuando uno tiene un condensador? Ese condensador acumula carga. A ver, voy a empezar un poquitito más básico para que se acuerden,
para que se acuerden un poco. CB. Una batería o una fuente de poder es un dispositivo que genera un voltaje y ese voltaje hace que los condensadores, que los electrones se muevan. Los electrones se mueven del lado negativo al lado positivo, o sea, los electrones se mueven de esa forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace una batería o lo que hace una fuente de poder. ¿Qué pasa cuando estos condensadores, cuando estos electrones se mueven? Los electrones avanzan por el cable, porque el cable el cable no tiene resistencia y por lo tanto es como un camino libre. Estos electrones llegan aquí a esta placa y cuando llegan a la placa ya no pueden seguir avanzando porque la placa está cortada. Las placas no están en contacto una con otra. Por lo tanto, en esta parte se acumulan los electrones. ¿Ya? Entonces, tenemos una carga negativa porque los electrones se acumulan en esta placa y por lo tanto queda carga negativa en este lado. ¿Qué pasa si yo tengo carga negativa y tengo otra placa por ahí cerca? Estos electrones repelen a los electrones que están acá arriba y los electrones que están arriba siguen su camino hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, estos electrones que hay aquí no son los mismos que los que están acá abajo. Cuando uno tiene una corriente, ahí es distinto. Cuando uno tiene una corriente, los electrones sí son los mismos, pero en este caso no son los mismos, porque los electrones se acumulan en la placa y hasta ahí nomás llegan. Pero repelen a los electrones que hay al frente. ¿Estamos? Por lo tanto, acá en la placa va a quedar una carga positiva. ¿Cuánto es la carga positiva comparado con la carga negativa? Es igual. Igual porque cada electrón repele a un electrón al otro lado, ¿ya? Un electrón no puede repeler a dos electrones, un electrón repele a solo a uno. Por lo tanto, en un condensador yo lo que voy a tener es, acá voy a tener menos Q y acá arriba voy a tener más Q, ¿ya? La carga en los condensadores es siempre la misma, siempre a un lado tengo positivo y al otro lado negativo. Ya, entonces esto es lo que ocurre físicamente y conviene entender esto del movimiento de los electrones para poder entender por qué los condensadores se cargan de una manera o se cargan de la otra manera, ¿ya? Apliquemos este concepto a esto que tenemos acá arriba. ¿Qué va a pasar con este sistema? Esta fuente genera, hace que, la fuente hace que los electrones se muevan, por lo tanto los electrones se mueven hacia abajo, y aquí vamos a tener menos E, se van a estar moviendo para allá, ¿ya? Estos electrones avanzan por el cable y llegan, y aquí se bifurcan, porque tienen dos caminos. Por lo tanto, algunos siguen a esta parte, y otros siguen hasta esta otra parte, ¿ya? Por lo tanto, aquí se nos acumulan algunos y acá se nos acumulan otros. ¿Qué pasa con esto? Repelen a los de arriba y arriba queda una carga positiva y lo mismo acá, nos va a quedar una carga positiva acá. C1 y C2. Ahora, ¿son los mismos, son la misma cantidad los que llegan aquí o los que llegan acá? No tienen por qué ser los mismos, ¿cierto? Si uno tiene un montón de gente que va caminando y encuentran una bifurcación, algunos irán por un lado y otros por el otro. ¿Cuántos se van por un lado y cuántos por el otro? No sabemos. Entonces aquí es lo mismo. Por lo tanto, la carga en el condensador C1 es distinta en general a la carga en el condensador C2. Pero aquí tenemos otra cosa que hay que considerar en este circuito. Ustedes saben que en un cable, en un conductor, la diferencia potencial es cero, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte o no? Espero que se acuerden. La diferencia de potencial en un cable perfecto o en un conductor es cero. Por lo tanto, si yo a este punto le llamo A y a este punto le llamo B,
voy a tener que B sub A menos B sub B es igual a B sub 0. Le vamos a poner B0 a esa carga, ¿cierto? La diferencia de potencial entre este punto y ese punto es B sub 0, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahora, supongan que yo a este punto le llamo C, bueno, no supongan, a ese le voy a llamar C y a este le voy a llamar D. ¿Cuál es la diferencia B sub A menos B sub C? Amanda Barrientos. ¿Cuánto vale B sub A menos B sub C? ¿Está por ahí? No está, parece. Bueno, si Eso es se cero, acuerdan... ¿Ah? Eso es 0, ¿cierto? Es 0, perfecto. Porque cuando uno tiene un conductor, dentro del conductor no hay diferencia potencial. Por lo tanto, B sub A menos B sub C es 0. Y lo mismo acá, B sub B menos B sub D es igual a 0. Por lo tanto, B sub A igual a B sub C y B sub B es igual a B sub D. Entonces, el potencial en este punto es el mismo que el potencial en este punto. Y el potencial acá es lo mismo que el potencial acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser B sub C menos B sub D? O sea, el voltaje entre este punto y ese punto va a ser B sub 0, ¿cierto? Y el voltaje entre este punto de E y F, B sub E menos B sub F, también va a ser B sub 0. Entonces, en este caso, cuando tenemos estos dos condensadores en paralelo, y además los tenemos en paralelo con la fuente, el voltaje en toda esta parte va a ser el mismo. Tengan cuidado que este caso es un caso particular que estamos viendo. El voltaje, cuando tenemos cosas en paralelo, no necesariamente va a ser el voltaje igual en todas partes. Eso, mucho cuidado. No, en este caso específico, sí. Tienen que ver el problema en particular para poder ver qué es lo que pasa. Entonces, si yo tengo entre estos dos tengo B sub 0 y aquí también B sub 0, puedo calcular fácilmente cuánto vale la capacidad, perdón, cuánto vale la carga en C1 y la carga en C2. Entonces, puedo calcular Q1 como C1 por B1, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale eso? Vale C1 por B sub 0. Y Q2, ¿cuánto vale? Lo mismo, C2 por B sub 0. ¿Por qué? Porque en este caso tengo el mismo voltaje en los dos condensadores. Si tengo el mismo voltaje, entonces puedo calcular fácilmente cuánto vale la carga en cada condensador. ¿Ya? Entonces, para los que les encanta generalizar, si yo tengo dos condensadores en paralelo, el voltaje en ellos va a ser el mismo. ¿Ya? El voltaje en esos dos condensadores en paralelo va a ser el mismo. Ya, sigamos un poquitito con esto de suma de condensadores. ¿Cuál es el objetivo de esto de sumar los condensadores? Queremos encontrar un circuito equivalente que sea más fácil de resolver. Por lo tanto, yo lo que quiero encontrar es un circuito equivalente que sea de esta forma. C equivalente, y aquí tengo B0. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo dos condensadores en paralelo y quiero sumarlos para obtener uno, esto es lo que quiero hacer. Ahora, como son equivalentes, si yo tengo una cierta carga acá, acuérdense que la carga, ¿qué es lo que es la carga? La carga es simplemente un cierto número de electrones. Si yo tengo 50 electrones en este condensador equivalente, en el circuito original también tengo que tener 50 electrones. O sea, la carga en el circuito equivalente tiene que ser igual a la carga original. ¿Qué tengo en este circuito equivalente? Voy a tener un Q equivalente, ¿cierto?
Pero recién dijimos que como la carga equivalente, como es un número de electrones, tiene que ser igual a la carga original. Y la carga original tiene que ser Q1 más Q2, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tengo acá? En C1 tengo Q1 y en C2 tengo Q2. La carga total de este sistema es Q1 más Q2, ¿cierto? Es más o menos obvio. Pero esto tiene que ser igual a la carga equivalente. ¿Por qué? Porque esa es la idea de nuestro sistema, que la carga total sea la misma. Perdón, la idea de un circuito equivalente es que tenga las mismas propiedades, ¿ya? Entonces, tengo que Q1 y Q2 son igual a Q equivalente. Ahora, ¿cuál es la ecuación de los condensadores? La ecuación de los condensadores es Q igual CB, ¿cierto? Eso, para que no se les olvide. Recién vimos que en Q1 yo voy a tener un B0. Por lo tanto, Q1 va a ser igual a C1 por B1 más C2 por B2, y eso es igual a C equivalente por B sub 0, ¿cierto? La carga en el condensador equivalente va a ser la capacidad equivalente por B sub 0. La carga en 1 va a ser... la carga en 1 va a ser C1 por B1. C1 por B1, pero B1 es B0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar aquí? C1 B0 más C2 B0, y eso es igual a C equivalente por B0. Se nos van los B0 y nos queda finalmente que C1 más C2 es igual a C equivalente. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Profe, ¿Ya? creo que quiere entrar alguien. Ya, sí, ahí está. Ya, entonces, espero que esto no es complicado. Si se fijan, es movimiento de electrones. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que ocurre es que en los problemas esto le empiezan a agregar más condensadores, y ahí es donde uno se enreda, pero no es complicado. ¿Dudas? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Creo que se entiende, ¿cierto? Profe, Ajá. Una consulta, no entendí por qué V1 y V2 es igual a B sub 0. B1. Ah, acuérdate, mira, B sub 0 es el voltaje entre A y B, ¿cierto? El voltaje entre A y B es B sub 0, ¿cierto? Pero resulta que A y C son lo mismo. B y D también son lo mismo, por lo tanto, el voltaje entre C y D es B sub 0. Lo que pasa es que yo cuando mira, cuando pongo esta formulita aquí, Q1 es C1 por B1, es un poco para explicar que en cada condensador uno siempre tiene esta ecuación, Q igual a C por B. Si el condensador es el condensador 5, entonces Q5 es igual a C5 por B5, ¿ya? Es un poco para explicar que en cada condensador yo siempre tengo una carga y un voltaje. Y normalmente uno le pone el mismo nombre a esa carga y a ese condensador para no perderse. Al condensador C1 yo digo, este tiene una carga Q1 y tiene un voltaje C1, ¿cierto? Un voltaje B1, perdón. Un voltaje B1. Entonces, C1 tiene un voltaje B1 y una carga Q1. ¿Cuánto vale B1? B1 resulta que es igual a B0. Entonces, esa es una manera de explicar solamente. ¿Ya? ¿Cuándo valía 0 la diferencia? ¿Qué cosa? ¿Cuándo valía 0 la diferencia de potencial? Cuando, fíjate, la diferencia de potencial vale 0 cuando uno tiene un punto en un cable y el otro punto en el mismo cable. Por ejemplo, este punto A está conectado mediante un cable al punto C, ¿cierto? Sí.
este punto A está conectado con un cable al punto B. Este cable es un conductor. Y en ese caso, B sub A menos B sub C es 0. Ya. O sea, en este punto y en este punto hay el mismo potencial. Y por supuesto en este punto también. Y en este punto de acá abajo también el mismo potencial. Entonces, en cualquier cable, en cualquier conductor que no tenga ninguna cosa entre medio, siempre hay un mismo potencial. Y cuando tiene algo al medio es igual a B Ahí, sub ahí 0. no, pues ahí hay que No, ver pero qué me es lo que tiene. refiero. Ay, no, pero por Ahí, ejemplo, B sub A menos B sub B, o B sub B, sería igual a B sub 0, B ¿cierto? sub 0, claro, justamente. Porque en Ah, este caso, B sub A menos B sub B es B0 porque solamente tenemos una batería. Si tuviéramos alguna otra cosa entre medio, ahí ya no. Entonces, mira, por ejemplo, ya. yo tengo este circuito. Y aquí tengo A y aquí tengo B. Y este es B sub 0 y este es R. B sub A menos B sub B no es B0. ¿Ya? ¿Por qué? Ya. Porque yo tengo algo más entre medio. Sí, la resistencia. Claro. Si yo tuviera un condensador entre medio, tampoco sería. Solamente si tengo una batería entre medio y nada más, ahí tengo la diferencia potencial es B sub 0. ¿Ya? B sub- Y eso es porque están en serie, ¿verdad? Porque cuando están en paralelo el voltaje es el mismo para todos los partes. Eh, O sea, es que hago el enlace, profe, para cuando uno mide con voltímetro, porque cuando ¿Ya? uno mide con un voltímetro, mide en paralelo, ¿cierto? Es para que el voltaje se distribuya y haya el mismo voltaje Mira, en el cable y en el voltímetro, ¿no? sí, mira, lo que pasa es que todas estas cosas conviene dibujarlas o hacer un monito para poder. Supongo que tenemos esto, tenemos aquí un condensador, tenemos para allá una resistencia, qué sé yo, un diodo, pónganle un diodo, cualquier cuestión. Ya. Supongan que ustedes quieren medir ese voltaje aquí, y aquí tienen un voltímetro, ¿cierto? Quiero medir entre ese punto y ese punto. Este voltímetro, como dices tú, para poder medir el voltaje tiene que estar en paralelo con lo que quiere medir uno. ¿Por qué en paralelo? ¿Qué es lo que significa paralelo? Acuérdense, paralelo significa que un borne está en contacto eléctrico con el otro. ¿Ya? Y este otro borne está en contacto eléctrico con el otro de acá. ¿Ya? Si yo aquí entre medio le pongo algo, un condensador, entonces este voltímetro no está en paralelo con esto de acá, porque aquí tengo un condensador entre medio. Así que ya no tengo la condición de que estén en paralelo. ¿Sí? Es cierto eso, para poder medir el voltaje, uno tiene que medir en paralelo, pero en paralelo por esta razón. ¿Ya? Mañana... Claro, no sé, es que al menos para mí ahí ya se explica por qué de C a D y de E a F tiene el mismo voltaje, por eso le hago esa pregunta. Porque si es que esos dos condensadores estuvieran en serie, no tendrían el mismo voltaje. No, claro que sí. Ahora, ¿por qué de A a C y de C a E tienen el mismo voltaje? Eso es lo que vimos hace tiempo por la definición de voltaje. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que era el voltaje? El voltaje o delta V o da lo mismo, es menos la integral entre A y B de E punto dl. ¿Se acuerdan de esta parte? Esta es la definición. A partir de esta definición es que uno puede deducir que entre A y B el voltaje es 0 y después entre C y E también es 0. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, acuérdense, el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Y si el campo eléctrico es 0, entonces toda esta parte de acá es 0 y delta V es 0. Y resulta que esto de acá es un conductor. Entonces, el campo eléctrico dentro de este conductor es 0, y al ser 0, la diferencia potencial es 0 también. Entonces, aquí tenemos que B sub A menos B sub B es igual a 0.
Entonces, en general, en cualquier cable, o sea, no en general, siempre, en un conductor perfecto o en un cable, uno siempre tiene el mismo potencial en el cable. Ahora, siempre que sea un cable continuo. Si hay algo entre medio, ahí ya no. ¿Ya? Profe, Ajá. ¿por qué si es diferencia potencial no sería final menos inicial? Pero todo el rato lo hemos estado haciendo como inicial Ah, menos final. sí, tú tienes razón. B sub B menos B sub A. Sí, tienes razón. Es al revés. Es al revés, ¿cierto? Ujú. Claro. ¿Más dudas? Miren, entonces nos queda ver, mañana voy a ver la parte de suma de condensadores en serie, viendo con los mismos argumentos de movimiento de electrones y de voltaje para que se pueda entender lo más o menos físicamente qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Pero no alcanzamos hoy día, pues así que mañana lo vemos. Profe, ¿Ya? le quería decir si mañana podría, o sea, cuando empiece la reunión, podría poner a alguien como co-anfitrión para que pudiera aceptar a todas las personas que van ingresando y así Ah, no quedan en la sala de espera. sí, buena idea. ¿Ya? Sí, ni un problema. Mañana Y así alguno de usted no los se que, preocupa de eso. sí, alguno de los que se conecten primero, ahí lo dejamos de coanfitrión. Sí, súper buena idea. Ujú. Profe, Eso entonces, ¿tienen más dudas? profe, Ajá. por si acaso eso se puede desactivar también la sala de espera. Hay Oh, una pestaña ¿verdad? abajo que dice seguridad, que Ah, solamente usted la tienes puede ver. razón. Sí, tienes Y ahí razón. dice habilitar sala de espera, y eso hay que seleccionarlo para que se desclique. Ya. Y de esa forma entra en directo. Más fácil todavía, ¿cierto? Ya, entonces, mañana les voy a enviar luego la invitación para mañana y eso la vamos a poner sin sala de espera porque en realidad no es necesario. Mira que salen buenas ideas de aquí. Está bueno. Eso entonces, pues, si no tienen más dudas o hay alguna duda por ahí. Yo tengo una duda, pero es como Gracias, técnica profe. igual. ¿Ya? No sé por qué siempre las fuentes las dibujan de distintas formas. O sea, sé que cuando es un circuito de C o AC, las fuentes hay que escribirlas distinto, porque una onda sinusoidal o es... Ah, Pero ¿por qué ahí le puso dos rayitas y en el ejercicio salían cuatro? sí, Nunca he sí, no. cachado. Mira, es que hasta ahora, mira, no, espérate, condensadores. No, es que no hemos visto corriente todavía, po. Cuando veamos corriente, mira, la corriente es el movimiento de electrones, ¿cierto? La corriente, los electrones se pueden mover de distintas formas. Se pueden mover un poco más rápido, un poco más lento, se pueden mover todos juntos, después detenerse, etc. ¿Ya? Hay una variedad infinita de movimientos para los electrones. Lo que nosotros vamos a ver luego es lo que se llama la corriente continua. Y la corriente continua es cuando los electrones se mueven todos ordenaditos y siempre la misma cantidad. Los electrones se mueven siempre de la misma manera y la misma cantidad todo el tiempo, es constante. Es como, supongan que tienen un río. Si ustedes miran un río durante 2 horas, lo más seguro es que van a ver exactamente el mismo flujo al comienzo y al final, ¿cierto? Por supuesto, si esperan un año va a haber una sequía y ahí cambia la cosa. Pero lo que vamos a ver nosotros es lo que se llama corriente continua por ahora. Más adelante vamos a ver la corriente alterna. Y para la corriente alterna ahí ya el movimiento es distinto. Ahora, estos símbolos que estamos usando, que en realidad de nuevo no sé si se los vi en la última clase que estuvimos todos o no. Este símbolo es de batería de voltaje continuo.
¿ya? Y el voltaje continuo se caracteriza porque tiene, perdón, está al revés, porque tiene un lado positivo y un lado negativo. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos corriente, ¿ya? Pero este símbolo es el de la batería de voltaje continuo, en que la corriente siempre va de un lado, siempre del mismo lado al otro lado, ¿ya? En el caso de como no hemos visto corriente todavía, vimos electrones, vimos los electrones que se mueven, y los electrones se mueven porque la batería los mueve. La batería genera un voltaje y ese voltaje mueve a los electrones. Para entender cómo funcionan los condensadores, cómo se cargan, cómo se descargan, es útil pensarlo en términos de que los electrones se van para allá, los electrones se van para el otro lado. Por eso lo veo de esta manera, de que los electrones se van moviendo. Porque es más intuitivo entender los condensadores de esa forma. ¿Ya? Pero corriente eléctrica viene después de condensadores. Eso, ¿más dudas? Oye, entonces, mañana nos vemos, ¿ya? Que les vaya muy bien. Profe, Y un gusto. resumiendo así, los condensadores en paralelo tienen un voltaje igual. Sí. Cuando hay dos condensadores conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje esos dos condensadores, justamente. Ya, gracias. Profe, consulta ¿Ya? rápida. ¿Va a subir el video en la noche? Sí, yo creo que un rato más lo voy a subir. Sí, sí. Ah, ya, ok. Muchas Se gracias. demora, Gracias. mira, en generar el video se demora como 15, 20 minutos y en subirlo como media hora, así que es demoroso todo esto. Sí, más o menos, comprendo. Ya, muchas gracias, profe. Ya, ¿más dudas por ahí? Profe, respecto a las evaluaciones no se ha dicho nada. No, ahí no sé todavía. No tengo idea respecto a las evaluaciones. Me imagino que va a ser algo parecido a la primera prueba, no, pero no sé en realidad. Porque la nota que tenemos es prueba o control. Prueba que yo sepa, pues la PEP 1, como se llamaba antes, pero en realidad la que sabe es la coordinadora del curso, que es la Silvia Tecpan. Ella es la que sabe bien de las evaluaciones y todas esas cosas. Bien, pues entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Listo. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao.